Hola, buenos días. Somos el equipo conformado por Eric Bueno, José Guillén, Edson Lomas, Fernando Meraz y su servidor, Luis Jiménez. Y en esta presentación vamos a explicar la parte técnica de nuestro proyecto integrador que desarrollamos durante esta parcial. Nuestro proyecto se basa en crear un sistema de gestión de ventas para la tienda Bonitas Fashion, un negocio local dedicado a la venta de ropa. Esta tienda manejaba muchos de sus procesos de forma manual, lo que provocaba problemas como pérdida de información, dificultad para hacer registros, poca organización y mucho tiempo invertido en tareas que podrían automatizarse. Con este sistema buscamos ofrecer una solución práctica, funcional y pensada especialmente para las necesidades reales del negocio. El sistema que desarrollamos permite administrar clientes, registrar ventas y consultar información y mantener un orden mucho más eficiente en comparación con los métodos tradicionales. Todo esto funciona sin conexión a Internet, lo cual es una ventaja para negocios pequeños que no siempre cuentan con infraestructura digital. El objetivo de este video es mostrar el trabajo técnico que hicimos en el área de base de datos. Vamos a explicar paso a paso el código SQL que utilizamos, incluyendo la creación de tablas, relaciones, triggers, visualizaciones, consultas, etcétera. Además, haremos una demostración MySQL donde mostraremos cada funcionalidad y cómo se reflejan los resultados dentro del sistema. La intención es que quede claro no solo qué hicimos, sino por qué lo hicimos y cómo aporta a mejorar las operaciones del negocio. Muy bien, lo primero que vamos a ver son los disparadores o triggers y así básicamente y resumida, un trigger es un mecanismo dentro de las bases de datos que se ejecuta automáticamente cuando ocurre uno de los siguientes tres eventos. Un insert, es decir, cuando se ingresa un nuevo registro a una tabla, un update, cuando se actualiza un registro de una tabla, o un delete, cuando se elimina un registro de una tabla. A continuación, vamos a ver un ejemplo dentro de nuestro sistema. Muy bien, ahora ya estamos aquí en la consola. A lo mejor podrán ver mucho código, pero es simplemente que ya lo pegué porque si no tomaría demasiado tiempo. Entonces vamos a explicar parte por parte qué es lo que está pasando. Al ver inicio lo que vemos es que estamos utilizando la base de datos venta de ropa de las que habló mi compañero anteriormente. Lo siguiente que tenemos es que se crea una tabla llamada venta espejo like ventas. ¿Esto qué quiere decir? Que se clona el contenido de la tabla de ventas y se le pasa a la de ventas espejo. Misma estructura, mismos datos. ¿Esto de qué nos va a servir? Pues nos va a servir para el ejemplo que vamos a presentar, ya que lo que queremos hacer con este trigger es que al eliminar se copien los datos actuales de ventas y se crea una especie de historial en la tabla de ventas espejo. Entonces, vamos a empezar con esta parte. Lo primero que vemos es, antes de comenzar con el trigger, es que existe un alter table en la tabla de ventas de espejo. Este simplemente agrega una columna que es fecha de borrado y otra que es de operación para dar claridad de qué es lo que está pasando con nuestro trigger. Entonces, si nos vamos más abajo, lo primero que tenemos es un delimiter y si vemos tiene dos signos de dinero, de peso. Esto lo que nos hace es que cambia y toma el lugar del punto y coma para dar fin a una línea. Esto es esencial para asignar lo que se va a ejecutar dentro del trigger. De otra forma, simplemente no sería posible. Lo siguiente que tenemos es como tal la creación del trigger con la sentencia create trigger y tr-ventas delete. Este es simplemente el nombre que le asignamos al trigger. Lo siguiente es lo que va a pasar y es que después de eliminar en ventas, after delete on ventas, esta parte puede ser after o before y tanto insert, update o delete, dependiendo de la acción que queremos asignar al trigger. Entonces, después de eliminar en ventas, para cada línea, for each row, y ya como tal empieza la parte de nuestro código o lo que queremos que pase. Lo que tenemos es que se va a insertar dentro de la tabla ventas espejo los valores antiguos de ID de venta, ID de usuario, ID de cliente, método de pago y demás y le agregamos la fecha actual y el delete. Esto lo que hace es básicamente crear un historial y una copia de los datos antiguos previo de eliminar valores dentro de la tabla de ventas. Lo terminamos con el paréntesis, el punto y coma. Ponemos el end para terminar como tal la parte del código, los signos de pesos que declaramos en el delimiter. Y por último cambiamos el delimiter por punto y coma para volver a la normalidad. Ahora vamos a probar para ver el funcionamiento de nuestro trigger. Muy bien, lo que hicimos fue eliminar una venta, específicamente la que tiene la ID trees. Y lo siguiente que hacemos fue simplemente seleccionar de la venta espejo.
No estamos seleccionando de la venta, o bueno, de la tabla de ventas, porque esa es la que eliminamos, pero sí de la venta espejo, que es en la que se guarda nuestra información con el trigger. Ok, ahora vamos a hablar sobre los procedimientos almacenados, que no son otra cosa más que un bloque de código SQL guardado o almacenado dentro de la base de datos que realiza una tarea en específico. Algunas de sus diferentes características pueden ser que lo ejecutas cuando lo necesitas, puede recibir parámetros que significarían datos de entrada, evita repetir código, haciendo que la base de datos esté más optimizada y automatiza operaciones complejas. Ok, ahora vamos con un ejemplo de procedimiento almacenado, esta vez con al menos dos parámetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es con delimiter cambiar el delimitador, que como siempre lo hemos usado sería el de punto y coma, pero en este caso para evitar que MySQL se confunda y intente cerrar procedimientos antes de otro, pues ingresamos ahora que el delimiter sean dos signos de peso para evitar confusiones. Después empezamos el procedimiento con pues la palabra en inglés create procedure, después seguido del nombre, en este caso sería total-vendido día-pago. Ahora, después abrimos paréntesis para ahí ingresar los parámetros que son los que va a recibir el procedimiento. Para indicar que se va a ingresar un parámetro, utilizamos la palabra in seguido del nombre del parámetro, que en este caso va a ser p-fecha, y después el tipo de dato que va a ser ese parámetro, en este caso date. Seguido de una coma, ingresamos el segundo parámetro, que sería p-método-pago de tipo tinyInt, básicamente booleano. Después cerramos el paréntesis para después con la palabra begin indicar que pues va a empezar o vamos a iniciar una consulta. En este caso un select que le estamos indicando que seleccione la suma de todos los montos de la tabla ventas, pero que a esa suma la nombre como total-bajo del día. Ahora, la condicional en este caso sería donde fecha, que es del tipo date, sea igual a p-fecha, que sería el primer parámetro que ingresamos, el primer parámetro que va a recibir el procedimiento. Después, desde del where, indicamos que también se debe cumplir que el método pago sea igual al p-método-pago, que es el segundo parámetro que va a recibir nuestro procedimiento. Ahora aquí cerramos con punto y coma y aquí es donde utilizamos el delimitador que cambiamos, el cual pusimos después del end, para así que evitar confusiones y que se corrompa el código. Después, con delimiter, devolvemos el delimitador a punto y coma y ahora para mostrar lo que acabamos de hacer, pues vamos a mandar a llamar con la palabra cal el procedimiento. Entonces ponemos cal total-vendido-día-pago, que sería el nombre del procedimiento, y entre paréntesis, de forma manual, ingresamos los parámetros que son los que va a recibir el procedimiento. Como el primero es de tipo date, pues entre comillas ponemos un formato de fecha, de qué fecha es la que queremos. Seguido de una coma, ponemos el número 2 que sería pues el tipo de dato que es tinyInt. En este caso 2 pues sería una opción de método de pago. Entonces, ya después de haber cambiado el delimiter, podemos cerrar con punto y coma y pues nos arroja el resultado que vemos en pantalla. Bien, luego tenemos las consultas multitabla. Y bueno, pues es prácticamente un tipo de consulta SQL que utiliza dos o más tablas conectadas mediante joins y filtros where. Y bueno, pues estas nos sirven para obtener información relacionada de varias tablas, hacer reportes completos y consultar datos detallados en sistemas grandes. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Bien, pues una vez en la consola, lo primero que tenemos que hacer para ejecutar nuestra consulta multitabla es usar la palabra select y a continuación, como todos los selects, vamos a poner todos los campos que queremos que se muestren. En esta ocasión es de tres tablas y por ejemplo tenemos ID de venta, monto, número de prendas, método de pago, fecha, cliente y bueno, estos tienen algo en particular, tienen una letra y un punto. Esto se utiliza como convención o
simplemente para hacerlo más fácil, traer todos nuestros campos de las diferentes tablas. En este caso tenemos V correspondiente a ventas, C correspondiente a clientes y U de username. Entonces pues así lo podemos traer más fácil. Además tenemos un concat-ws que nos va a servir para mostrar un registro con varios parámetros, como por ejemplo aquí tenemos el nombre del cliente, el apellido paterno y el apellido materno, y lo llamamos como asCliente. Bien, una vez elegidos todos nuestros campos, tenemos que elegir la tabla donde están nuestras claves foráneas, en esta ocasión es from ventas y asv o simplemente v. Y a esta pues vamos a ponerle inner join clientes, que quiere decir que lo combiné con clientes, también AC, donde el parámetro de ID cliente de ventas, es decir, la clave foránea, se va a relacionar con C ID cliente, o sea, clientas de, pues, de la otra tabla y pues su clave primaria. Pero como son tres tablas, también tenemos que poner inner join usuarios U, es decir, nuestra tercera tabla. Y bueno, pues el mismo proceso, VID usuario, la clave foránea de nuestra tabla ventas, con la clave primaria de nuestra tabla usuarios. Finalmente, simplemente agregamos una condición que donde el usuario de la tabla usuario sea igual a Nyla. Y bueno, pues como podemos ver el resultado es que nos arroja una superconsulta con datos combinados de tres tablas. Y esto pues es de mucha utilidad, ya que pues nos permite ahorrarnos mucho tiempo y andar cambiando entre tabla y tabla. Pero esto no está 100% optimizado. Para esto se tendría que utilizar un view, que bueno, a continuación lo va a explicar mi compañero. Y a continuación tenemos la vista. La vista es una tabla virtual que nos muestra datos de una o más tablas reales. Esta no almacena datos por sí misma, sino que solo muestra el resultado de un select. Se utiliza para simplificar las consultas, ocultar datos sensibles, facilitar reportes y combinar tablas utilizando un join. A continuación vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya estando aquí en la ventana de MySQL, lo siguiente es crear la vista con el comando createView. En este caso le dimos el nombre vista ventas detalles. Y pues es como el ejemplo que hizo mi compañero anteriormente. Y ahora para poder ver esta tabla vamos a usar el siguiente comando. ¿Sí? Y aquí como podemos ver se despliega la tabla que la vista que acabamos de crear. Bueno, para concluir esta presentación, queremos compartir de manera más detallada las experiencias, aprendizajes y reflexiones que obtuvimos a lo largo del desarrollo del proyecto. Una de las principales dificultades que enfrentamos fue diseñar una base de datos que fuera flexible, completa y fácil de mantener. Al principio, organizar las relaciones entre las tablas requería mucha atención porque cualquier error podría afectar directamente el funcionamiento del sistema. También fue un reto crear procedimientos y consultas que no solo funcionaran, sino que realmente apoyaran tareas importantes como registrar una venta, actualizar información o consultar datos específicos de clientes o productos. Este proyecto nos permitió reforzar muchos conocimientos de SQL, aprendimos a aprovechar mejor las vistas, los procedimientos, los triggers y las consultas multitabla para automatizar procesos que antes el negocio hacía manualmente. También entendimos cómo una buena estructura de base de datos puede facilitar todo el desarrollo de la aplicación gráfica y mejorar la experiencia del usuario final. En cuanto al trabajo en equipo, este proyecto también fue una oportunidad para organizarnos mejor, dividir tareas de forma eficiente y apoyarnos cuando algo no funcionaba. Esto hizo que el sistema final fuera mucho más sólido. Y bueno, respecto a las futuras mejoras, consideramos que el sistema puede ampliarse agregando funciones como reportes automáticos de ventas, estadísticas del negocio, alertas de inventario bajo, módulos para manejar proveedores e incluso soporte para ventas en línea o sincronización en la nube. También sería útil fortalecer la seguridad de los datos, por ejemplo, agregar niveles de usuario o control de acceso. En general, no solo nos permitió aplicar la teoría vista en clase, sino también entender cómo la tecnología puede apoyar a negocios reales como el nuestro, Bonitas Fashion, ofreciendo soluciones digitales que facilitan su crecimiento. Con esto damos por concluida nuestra participación y muchas gracias por ver este video.